Y en el exterior, la Fundación Más Vida llevaba a cabo una iniciativa con el nombre La Voz del Corazón, con el objetivo de protestar contra esa reforma de la ley del aborto y también para que los diputados escucharan el latido fetal. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo están viendo dos mujeres embarazadas a las que se les ha colocado un dispositivo en el vientre. Han podido, a través de los altavoces, evidentemente, hacer que los diputados escucharan ese latido fetal. Hemos estado allí, a las puertas del Congreso, en esa concentración, y esto nos han dicho. Escuchen. Para ser la voz de los que no tienen voz, para enseñar precisamente lo que el gobierno quiere ocultar a las mujeres embarazadas, el latido de sus bebés. Porque el latido lo que pone de manifiesto es que hay una vida humana latiente. Tenemos ante nosotros una vida humana, ¿vale?, que ya ha sido concebida, que como habéis escuchado ya está latiendo. Porque este bebé, desde que tenía muy pocas semanas, yo ya, notábamos, sabíamos su latido, y era una vida, pues, más como un niño que puedes pasar en cualquier carro por aquí. Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Imagino que es un día triste, ¿no? Un día que genera tristeza y también enfado. Genera tristeza, genera enfado de cómo el gobierno va avanzando, ¿no?, en quitar ese derecho a la vida humana del ser más inocente e indefenso que tenemos en la sociedad, que es el concebido. Llama de manifiesto que esta reforma de la ley del aborto contempla como única opción acabar con la vida de ese bebé. No se incluyen medidas, no se incluyen ayudas reales y efectivas a la mujer embarazada para que pueda continuar adelante con su embarazo, ¿no? Y Álvaro, ahora que hablas de que no incluye esta ley esas medidas y esas ayudas a las mujeres, ¿qué es lo que sería efectivo y determinante para precisamente apoyar a la mujer? Bueno, en primer lugar, ofrecerle información, que es lo que hoy en la reforma de la ley del aborto se ha coartado, ¿no? Ahí llama la atención que una de las enmiendas que se ha aprobado del Senado y que también se aprobará hoy en el Congreso previsiblemente es que las comunidades autónomas no puedan ofrecer la información necesaria como proponía la Comunidad de Castilla y León, ¿no? Es decir, recordaremos esta medida que ofrecía Castilla y León de escuchar el latido fetal a las mujeres que se plantean abortar. Y es lo que hemos venido justamente hoy a presentar en el Congreso de los Diputados, ese latido que quieren ocultar, ese latido que manifiesta y que demuestra que hay una vida humana que merece ser protegida y defendida. También se elimina el periodo de reflexión y con lo importante que es, ¿no?, que una decisión así se reflexione. Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que es una acción irreversible. Y además está mal definida. No se puede llamar interrupción voluntaria del embarazo, porque la acción de interrumpir te permite luego reanudar, ¿no? Ahí tenemos los interruptores de luz, ¿no?, que enciendes, apagas, tal, pero esto es algo que no vuelve atrás, que es una vida humana que se pierde para siempre, que es una vida humana única. Por tanto, partimos de esa base. Y luego la mujer tiene que tener el conocimiento suficiente de esa vida humana que lleva dentro, ¿no?, porque cada vez vemos más extendida, pues, falsos mitos, ¿no?, de que, bueno, que es una vida pero que no es un ser humano, bueno, que es un conjunto de células. Nada más lejos de la realidad, y ese latido que hemos escuchado a la puerta del Congreso lo pone de manifiesto. Es una vida humana desde el momento de la concepción. ¿Veis también oportuno, porque hablábamos hace, no recuerdo si semana pasada o hace un par de semanas, con un médico, le pregunté precisamente por la información que se les daba a las mujeres, ¿no?, que deciden abortar, o si había un protocolo de cierta información que sí o sí se tenía que dar? Y nos decía que no, que cada médico pues daba la información oportuna. ¿Creéis precisamente eso, ¿no?, que se debe pautar algo que cada médico tenga que darle a la mujer y que deba conocer? Es que es un derecho del paciente, ¿no? O sea, el paciente tiene derecho a conocer toda la información y todas las opciones posibles, ¿no? Y el ginecólogo, como médico que asiste ese embarazo, y además tiene dos pacientes, el niño concebido y la mujer embarazada, tiene que proporcionar toda la información necesaria, ¿no? Es por ello que también, pues, impulsamos el manifiesto de médicos por el latido fetal, y que estuvo aquí el doctor José Ignacio Sánchez Méndez, precisamente alzando la voz para que los médicos puedan ofrecer toda la información oportuna y no se les coarte como trata de hacer esta reforma de la ley. Margarita.
La reflexión que yo me hago, sobre todo insistiendo en la información. Yo no sé de qué manera puede perjudicar a una mujer el tener toda la información. Y escuchaba ahora las palabras de la ministra Montero hablando como una decisión sobre el cuerpo de la mujer. Es que en este caso yo creo que se está quizá frivolizando un poco sobre lo que supone un embarazo para una mujer. Y luego también otra reflexión. Hemos escuchado a algunos expertos decir que la mayoría de las mujeres que abortan luego al final sí que sienten un cierto arrepentimiento, cosa que no ocurre en caso contrario. Está el llamado síndrome posaborto, ¿no? Y está muy presente en la mayoría de las mujeres que se someten al aborto. Este síndrome puede aparecer justo después de producirse ese aborto o al cabo de los años, ¿no? Y nosotros en la Fundación hemos tenido esas experiencias de mujeres que al paso del tiempo se han arrepentido y demás cuando toman conciencia de esa vida humana que llevan dentro, ¿no? Y además para la mujer es algo... O sea, es que no hay nada más bonito que engendrar esa vida humana, y además tiene ese instinto maternal propio de la mujer, ¿no? Por tanto, le nace ese sentimiento de culpabilidad, de he acabado con la vida de mi hijo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, que no hay vuelta atrás. Es un tema que sin duda divide a la población, Ana Cabanillas, y eso se ha escenificado hoy en el Congreso de los Diputados. Mucha tensión, ¿eh? Divide a la población porque al final hay una ponderación de derechos, ¿no? Yo creo que esta ponderación que se hace en esta ley, o sea, al final lo que hace es descompensar, ¿no?, los derechos de la mujer con el resto de derechos que pueden afectar a terceras personas, en este caso a los no nacidos. Yo creo que lo que sí que hay en esta ley es, yo creo que claro, ¿no?, una banalización del aborto. O sea, se elimina ese periodo de reflexión, que a mí me parece que, quiero decir, son 3 días, tampoco es algo desmedido. Y es que yo quiero recordar, es que el verano pasado el Gobierno de España aprobó, y esto no tiene nada que ver porque son materias evidentemente muy distintas, pero en la nueva ley hipotecaria es que hay un periodo de reflexión obligatorio de 10 días. O sea, tú para firmar una hipoteca tienes que esperar 10 días entre que te entregan la documentación y firmas. Para abortar no hace falta que le den ninguna vuelta, porque se presupone que el derecho de la mujer está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? A mí esto me parece peligroso, porque me parece que es quitarle una parte de la carga que lleva y que no se puede negar, una parte, no solo una carga ya física, porque quiero decir, es algo físico, ¿no?, pero también la carga emocional que se intenta desprender de un acto que es tan difícil y que puede llegar a ser tan duro, ¿no? Yo creo que es un tema muy complejo entrar en el fondo, pero me parece que esta ley está planteada con un sesgo muy claro, porque quita cualquier importancia. Es como si te quitara, bueno, pues un quiste, ¿no?, prácticamente. Pero además yo le veo otra vertiente que puede ser incluso más peligrosa, porque ya afecta al personal sanitario que estamos hablando. Denunciamos que está muy sobrecargado, que está en una posición muy difícil. Es que esta ley contempla una lista de objetores de conciencia. Es que lo que hablamos la semana pasada, y algunos médicos han denunciado, es que el 90% de los sanitarios en la Comunidad de Madrid, de la sanidad pública, son objetores de conciencia. Pues tendrán sus motivos, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Que es que si hay una lista, es que se pueden enfrentar a situaciones discriminatorias, ¿no? Que a lo mejor pues no les contraten cierta clínica porque saben que no se van a prestar a hacer cierto, no voy a llamarlo servicios porque a mí no me parece que sea un servicio, pero a ciertas intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que habrá que tener cuidado, y sobre todo, bueno, el Partido Popular, que hoy lo critica en el Congreso, pues veremos si alguna vez llega a la Moncloa, pues cómo reacciona, ¿no? O si pasa lo mismo que pasó con la ley anterior, que al final se dejó vencer, ¿no? Yo creo que es que se da un paso más, sobre todo en el tema, yo insisto, en la información, pero qué malo hay en informar a la mujer, qué malo hay en eso. Parece como que no vamos a ver si se arrepiente. Bueno, pues si se arrepiente, se ha arrepentido, pero dale la oportunidad. Y hoy que estamos hablando de salud mental, es que yo creo que también la situación en la que a mí me parece un tema tan personal, tan difícil por el que atraviesa una mujer, que no se puede generalizar de esta manera que están haciendo, y sobre todo como, efectivamente, es que afecta a su cuerpo, no es que me vayan a quitar un grano o un quiste, como decía Ana. Esto es mucho más profundo. Y esas listas negras, ¿no?, que comentaba Ana Cabanillas, ¿no? Que ponen la diana a los médicos, me parece absolutamente gravísimo, ¿no? El Gobierno se tiene que preguntar el por qué la mayoría de los médicos en la Comunidad de Madrid y en el resto de España son objetores de conciencia. ¿Por qué?
Pues precisamente está saliendo este tema aquí en la mesa en 13 al mediodía. Lo estamos contando, tanto la ley de la eutanasia como la ley del aborto prevén esa creación de esos registros obligatorios para objetores de conciencia. Esto es algo que muchos sanitarios, como es el caso de Rosana, pues lo que dice que limita sus derechos. Así lo asegura ella misma. Escuchen. Nadie te puede obligar a decir lo que opinas, lo que no opinas. O sea, es que no, nadie te puede obligar. Es como que estuvieras señalado. Son registros, en mi opinión, para señalar a la gente, porque realmente si lo que necesitan las administraciones es personas que les ayuden a cumplir este derecho a morir, que al final es eso, ¿no? Pues que creen un registro de quién quiere ayudarles, ¿no? a cumplir con esa ley, ¿no? Me parece más efectivo para una administración que creen un registro de quién quiere colaborar y más rápido de quién no quiere hacerlo. O sea que al final me parece que es discriminatorio y que puede ser negativo para la gente que se registre. Nadie te puede obligar a hacer un aborto, dice Rosana. Álvaro. Hombre, claro, o sea, es que lo que principalmente se le tiene que ofrecer a la mujer son ayudas, ¿no? Una mujer que acude a abortar está pidiendo a gritos ayuda. Y está pidiendo a gritos el que se le pueda asistir, proporcionar la ayuda que necesita. En muchos casos es a nivel económico, pero en otros a nivel psicológico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que una mujer que acude a abortar, en la mayoría de los casos lo hace presionada por su entorno, por su familia, incluso por el novio con el que ha tenido ese hijo, ¿no? Y entonces necesita la protección y la ayuda suficiente para poder continuar adelante con ese embarazo. Precisamente hoy vamos a seguir conociendo nuevos acontecimientos, ¿no?, que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados, porque los representantes de las principales confesiones religiosas firmaron ayer, lo contábamos aquí, una declaración interreligiosa en defensa de la vida para mostrar esa unión contra esta ley del aborto, también contra la ley de la eutanasia, y es una declaración que hoy mismo han presentado en el Congreso de los Diputados. De hecho, la intención es presentarlo ante los tres poderes. La han llevado al Congreso de los Diputados, como decimos, y nuestro compañero Carlos de Arteaga ha estado allí. Tercera y última entrega de esa declaración interreligiosa firmada ayer en la sede de la Conferencia Episcopal. En este caso la han entregado aquí en el Congreso de los Diputados un representante de la Iglesia Evangélica y otro de la Iglesia Ortodoxa, en conjunto también con un representante de la Conferencia Episcopal. Recordar que en el día de ayer Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, hacía lo propio en la sede del Consejo General del Poder Judicial, y esta mañana a las 9 de la mañana también acudían varios líderes religiosos a el Ministerio de la Presidencia en representación del Poder Ejecutivo. De esta manera, todas estas confesiones religiosas demuestran y muestran al Estado su opinión sobre esta defensa de la vida y su opinión a estos tres poderes. Lo hacen también en un día en el que aquí en el Congreso de los Diputados se va a aprobar previsiblemente esa reforma de la ley del aborto, sobre la que se han pronunciado tanto Monseñor Bessarión como el representante de las iglesias evangélicas. Nuestra idea es, pues, sin interferir en lo que es la legislación, pero sí queremos que se nos escuche. Lo que creemos y decimos con esta declaración, y rogamos a la sociedad civil en su conjunto y también a las autoridades y a nuestros gobernantes, a los legisladores, que por favor no se olviden que la protección de la vida en todas sus instancias, de la dignidad humana, es un deber innegociable. No estamos aquí, por supuesto, para interferir en la política, pero como europeos y como ciudadanos tenemos que defender lo más fundamental, que es el derecho a la vida. Bueno, es que está en la Constitución, Álvaro, el derecho a la vida.
Está en la Constitución y es un tema tan transversal que toca pues todas las aristas de la sociedad. Me ha parecido muy importante esta declaración de apoyo al derecho a la vida humana de todas las principales confesiones religiosas. Aquí en España hemos tenido también a los médicos que alzaban la voz, hemos tenido hoy también en las puertas del Congreso de los Diputados a las propias embarazadas que pedían esa protección para sus hijos, ¿no? Y yo creo que es un buen momento y es la hora de que el Gobierno tome buena nota y retroceda en este empeño incesante de coartar la vida humana del más inocente y el más indefenso, el concebido, y también de las personas mayores, que también se comentaba acerca de la eutanasia, que es muy importante. ¿Os decepciona que el PP, o que en este caso Alberto Núñez Feijóo, diga que no es un derecho fundamental? Nos llama poderosamente la atención la ambigüedad que está tomando ahora el Partido Popular, ¿no? Que contradice la línea que ha seguido históricamente este partido. Cabe destacar que hace 13 años fue el partido político que presentó el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto que ahora se está debatiendo en el Tribunal Constitucional. Me pregunto el por qué este partido ha dado este giro tan importante en una cuestión que no entiende de ideología y que es un tema transversal, como venimos diciendo, porque el derecho a la vida humana es el principal derecho de todo ser humano, ¿no? No sé, Álvaro, si en la asociación Más Vida habéis tenido la oportunidad de hablar, ¿no?, o conocer el testimonio de una persona que en su día abortase y que ahora le siga pasando esto factura. Pues son muchas, desgraciadamente, las personas que han abortado, que luego se arrepienten y que nos contactan y que conocemos en nuestro día a día, ¿no? Son muchos los ejemplos. Uno muy conocido y que ha estado aquí en esta casa es Esperanza Puente, ¿no?, que es una mujer que abortó hace 20 años y que a día de hoy, cada vez que recuerda ese acto que cometió, llora por la vida de su hijo. Es algo que marca para siempre la vida de esa mujer, ¿no?, y que es absolutamente traumático. Por ello también tenemos que defender esa salud mental de esas mujeres, ¿no? Y también hay una cuestión silenciada, pero muchas recurren incluso al suicidio porque no pueden soportar ese sentimiento de culpabilidad que tiene el aborto, ¿no? Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, muchísimas gracias. Muchas gracias por la labor que hacéis. Gracias por dar voz siempre a este tema. Gracias. Hasta muy pronto. Ana, Margarita. Yo, si me permitís, quiero hacer una